Bueno, en esta ecuación, en esta ocasión vamos a dar continuidad a lo que sería la determinación de la ecuación de Bernoulli. La que vimos anteriormente era la ecuación, si se fijan, con la cual vamos a obtener lo que era la ecuación de la energía, en la cual, si ustedes se recuerdan, lo que hacía era hacer una comparativa de lo que nosotros conocíamos en física como lo que era la energía cinética, energía potencial y la energía gravitatoria, pero que acá estaban determinadas a través de la letra E de la energía. Y me decía que era el peso multiplicado por lo que era, en una ocasión, por lo que era la presión sobre el peso específico, más otra que estaba determinada por W, velocidad al cuadrado, entre dos veces la gravedad. Y había otro término que estaba determinado en función de qué elemento, de la altura, ¿verdad? Que creo que era W por Z. Recuérdenme ustedes si esa era la ecuación que nosotros habíamos determinado en la clase anterior. Revisen la clase anterior y el documento que tienen ahí y me dicen si esa era. Sí, esa es. Solo que creo que en un orden diferente. Empezaba con la altura, luego la velocidad y por último la de la presión, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Cada uno de esos términos, nosotros lo vamos a utilizar para comparar lo que son ciertos valores que podríamos determinar entre dos puntos diferentes, por lo general en ductos o en elementos que estén a diferentes alturas. Y si se recuerdan, Bernoulli eso es lo que hacía con nosotros. Pero para este caso, si ya seleccionamos dos puntos, si se fijan, para este caso le voy a llamar a aquí está, miren, punto 1, y aquí tengo el punto 2 y voy a trazar en el centro de la sección de fluido que se va a analizar lo que sería un nivel de referencia para saber que si se fijan en este punto está o aparece por acá un Z sub 1. Z sub 2 no se ve, pero va a tener una magnitud. Si el nivel de referencia está ahí, quiere decir que Z sub 2 va a quedar desde ese nivel de referencia hacia ese punto. Eso es si yo coloco mi nivel de referencia, si se fijan, en el punto 1. Pero puede que alguien venga y me diga, no, mire, fíjese que el nivel de referencia que yo voy a utilizar no va a estar ahí, va a estar en otro punto. Pudiera trazar una línea por acá y alguien me dice, ah, mire, yo el nivel de referencia lo voy a colocar con una línea horizontal abajo de esos dos puntos. Pues ya vamos a ver si realmente conviene tenerlo así o no. Te lo voy a poner acá. Si alguien viene y dice, ah, no, mire, yo tengo el nivel de referencia, le voy a poner A, ¿ya? Cada quien es libre de hacer lo que quiera. Pero esto de poner un nivel de referencia A, lo que me daría a mí es que tendría una constante, si se fijan, para llegar al punto 1 y una constante para llegar al punto 2 que va a tener la misma dimensión. Entonces no me serviría de nada, a no ser que lo quieran colocar con valores que al final se va a eliminar. Pero ya vamos a ver qué casos se nos presentan. Esto solamente es para que nos hagamos una idea y revisemos ahora. Bueno, ahora sí vengo yo y analizo lo que va a suceder entre el punto 1 y el punto 2. Fíjense lo que dice el texto en la parte de arriba. Ahora, el considerar una tubería que no es uniforme, ¿por qué? Porque tiene un diámetro menor en la parte de abajo y un diámetro mayor en la parte de arriba o en la sección 2, que no es uniforme en su sección transversal, además que posee un desnivel que causa un diferencial de altura. Y si lo analizamos ahora tendríamos, bueno, por acá, tendría que ver la energía que existe en el punto 1 tiene que ser igual a la energía que va a existir en el punto 2. Por lo tanto, quiere decir, voy a reordenar esto, voy a tener W, que es el peso, por Z1 más lo que sería W, velocidad al cuadrado 1, entre dos veces la gravedad, más W por la presión en el punto 1 entre el peso específico, igual a lo que sucede en el punto 2, W por Z sub 2 que sería el peso por el Z sub 2 por acá, el peso por Z sub 2 más otra vez el peso por la velocidad en el punto 2 al cuadrado
entre 2 veces la gravedad, más W por la presión en el punto 2. Eso entre el peso específico. Resulta que si nosotros nos damos cuenta, en el lado izquierdo y en el lado derecho, todos los términos tienen a lo que es W o el peso. Por lo tanto, podemos sacar factor común de ese término a ambos lados. Y tuviésemos nosotros W factor de Z sub 1 más velocidad sub 1 al cuadrado entre 2G más presión en 1, peso específico, hasta ahí igual a W como factor común de Z sub 2 más la velocidad sub 2 al cuadrado entre 2 veces la gravedad más la presión en el punto 2 entre el peso específico. Entonces, si nos damos cuenta, al tener ese factor al lado izquierdo y al lado derecho, lo podemos simplificar, porque podríamos decir, voy a pasar el de la izquierda a la derecha, ¿y qué va a pasar? Va a quedar W entre W, que es una división exacta. Recuérdense, no es que se elimine, sino que se simplifica realmente. Entonces yo puedo decir que ahora voy a tener una nueva ecuación sin función del peso, que va a ser Z1 más la velocidad sub 1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad, más la presión 1 sobre el peso específico igual a, lo que sería para este caso Z sub 2 más la velocidad 2 al cuadrado entre 2 veces la gravedad, más la presión en el punto 2 entre el peso específico. Y esto, señoritas y caballeros, es lo que nosotros conocemos ahora como la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Esto es lo que nosotros, o con lo que nosotros vamos a trabajar mucho. De cada uno de estos elementos o de los componentes de la ecuación de Bernoulli, nosotros estamos hablando que cada uno de los apartados lo conocíamos como energía, ¿verdad? Energía cinética, energía potencial, para este caso, que son cargas. Voy a colocarlos acá con un nombre supuesto. Si le pego exactamente, pues ahí lo vamos a corroborar más adelante. Yo a este le llamo lo que sería carga de altura. A este segundo término le voy a llamar yo carga de velocidad. Y al último que tenemos acá es una carga de presión. Fíjense, en mecánica de los fluidos se manejan con el título de carga de, ¿por qué? Porque de repente nosotros vamos a ver más adelante lo que son las pérdidas que generan cada una de estas cargas. ¿Por qué? Por los diferentes elementos y las longitudes de ductos que tienen que atravesar. Vamos a ver si los nombres que hemos colocado acá son los correctos. Nos dice por aquí, miren. Al considerar el principio de conservación de la energía, se tiene que la energía en el punto 1 es igual a la energía en el punto 2, aparecen primero con lo que sería el peso, se saca el factor común, se llega a lo que sería la simplificación, y luego dice que cada término de la ecuación es una forma de energía que posee un fluido por unidad de peso que se mueve en un sistema. Así se tiene la carga de presión. Si se fijan, a la que yo le puse carga de altura le llaman carga de elevación, y al v cuadrado entre 2g la carga de velocidad. Y muchas veces estas se ocupan para medir diferenciales también. O sea, antes de continuar, no sé si desean copiar esto que hicimos acá con el diagramita, o si nos quedamos para cuando se lo suba a la clase. Ustedes me dicen. ¿Se los dejo ahorita para que lo copien o se lo subo hasta después? Ahorita, Inge. Vaya, revisémoslo ahí, vayanlo copiando ustedes. Recuérdense, cada uno de estos términos nos va a servir para algo. Ya más adelante les voy a ir dando más datos referente a eso, porque nosotros los vamos a ocupar.
me dicen el momento en el que ya hayan terminado para continuar por acá. Hay unas notas que tenemos que tomar en consideración respecto de estuvo María René, se me cuenta y ya es un poco acá. Continuemos entonces. Oye, ¿se fijan? Establecemos lo que es la ecuación de Bernoulli, vemos que hay una carga de altura o carga de... ¿Qué me le llamaba por acá? No se me olvida cómo le llamo. Carga de elevación. Está por acá porque no sé dónde viene esa A, una carga de altura o de elevación. No, de elevación. Bueno, a partir de la ecuación nosotros tenemos que tomar nota de algunos elementos. Y nos dice que pues esta nos sirve a nosotros para determinar valores en cambios de la carga de presión, de la de elevación y de la velocidad, porque nosotros podemos poner, por decirles algo, Z2 menos Z1 o V sub 2 al cuadrado entre 2 menos V sub 1 al cuadrado entre 2. Entonces, esos son cambios que vamos a tener. Ahora bien, al escribir la ecuación de Bernoulli, es esencial que las presiones en los dos puntos de referencia se expresen ambas como presiones, ya sea absolutas o presiones manométricas, en una sola forma, no una como presión absoluta y la otra como presión manométrica. Es decir, las dos deben tener la misma presión de referencia. En la mayoría de los casos se utiliza lo que es la presión manométrica, debido a que en algunas partes del sistema el fluido puede ser expuesto a la atmósfera y tendría una presión manométrica igual a cero. Y la mayoría se les mide con un instrumento de medición que usa de referencia esa presión atmosférica local. Pero bien, entonces estamos ahí con que vamos a utilizar o bien la presión manométrica o bien la presión absoluta, pero por lo general es la manométrica la que se utiliza. Veamos este ejemplo. Nos dice para esta ocasión, en la siguiente figura se ilustra un flujo de agua a 10 grados centígrados que va desde la sección 1 hasta la sección 2. En la sección 1 tienen 25 milímetros de diámetro y la presión manométrica es de 345 kilopascales. La velocidad del flujo es de 3 metros sobre segundo. Esos datos son para la primera sección. Me dice luego en la sección 2 se mide un diámetro de lo que son 50 milímetros y se encuentra a 2 metros por arriba de la sección 1. Si suponemos que no hay pérdida de energía en el sistema, calcular sería para nuestro caso lo que es la presión en el punto 2. Bueno, si revisamos entonces nosotros ahora y verificamos por acá, vamos a colocar primero lo que serían los datos con los cuales vamos a trabajar. Que para este caso, en el punto 1, vamos a tener, si se fijan, me decía ahí, un diámetro 1 de 25 milímetros.
tenemos una presión manométrica igual a 345 kilopascales o por 10 a la 3 pascales. Tenemos también una velocidad de flujo igual a 3 metros sobre segundo. Ahora revisemos del punto 2 qué valores numéricos se nos han dado. En ese tenemos lo que sería el diámetro 2, que es igual a 50 milímetros. Un valor de altura, z sub 2, si se fijan es igual a 2 metros y me da de referencia que es por arriba de lo que sería el punto 1. Entonces quiere decir que nuestro nivel de referencia ahí va a estar en 1. Luego nos dice que nosotros encontremos lo que sería la presión en el punto 2. Pero para encontrar esa presión en el punto 2, vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, si ustedes se fijan, vamos a hacerle un diagramita a lo que sería el ducto para ver cómo es que queda. Como les decía ya, voy a tomar como referencia en el punto 1. Luego que tomo de nivel de referencia en el punto 1, tengo hasta acá lo que sería z sub 2 en un valor de 2 metros. Bueno, se ve bien. Por acá. Es decir, tengo una altura 2 igual a 2 metros. Tengo una altura 1 igual a 0 metros en ese caso. Si yo establezco lo que sería la ecuación de Bernoulli, tendríamos entonces Z1 más la velocidad de 1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad más la presión en 1 entre lo que era el peso específico. Tiene que ser igual a la altura en 2, velocidad en 2 al cuadrado, 2 veces la gravedad más la presión en 2 sobre el peso específico. Si se fijan desde acá ya sabemos que este valor va a ser 0. Ya conocemos cuánto es la velocidad, ya nos dan la presión en el punto 1. El valor de Z2 también nos lo dan, pero tenemos un inconveniente. La velocidad en el punto 2 no la conocemos. Entonces quiere decir que para poder despejar de esta ecuación de Bernoulli, lo que es la presión 2, tengo la incógnita de la velocidad 2, entonces tengo que encontrarlo. Bueno, entonces procedemos ahora a encontrar lo que sería la velocidad 2, que también es una incógnita. Entonces, ¿qué herramientas tenemos nosotros para encontrar la velocidad 2? Ayúdenme por ahí ustedes. ¿Qué herramientas tenemos para encontrar esa velocidad 2? Muchachos. José Alexander. Dígame, ingeniero. ¿Qué herramientas tenemos para encontrar esa velocidad 2? Porque ya vimos que con Bernoulli no se puede directamente, ¿verdad? Ingeniero, Por el momento no se me ocurre nada, ingeniero. Por ahí me estaba diciendo otro compañero, ajá. sinceramente no sé, ingeniero. Vamos a ver, recuérdense que nosotros acá no nos vamos a desprender de lo que acabamos de ver. ¿Qué fue lo que acabamos de pasar nosotros? Ingeniero, Ajá, y la de los igualando los caudales donde es el área 1 por velocidad 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2. exacto, lo que es el caudal, que es lo mismo que me plantea Maritza y usted. Ahorita vamos a verlo, porque esa sería la herramienta que nosotros tenemos. El caudal en el punto 1 va a ser igual al caudal en el punto 2, que sería esto.
Y de ahí tomamos, ¿verdad? Área 1, velocidad 1 es igual a área 2, velocidad 2. Y de aquí despejamos. No voy a venir por este ladito. Entonces tendría área 1, velocidad 1 entre el área 2. Eso va a ser igual a esa bendita velocidad 2, la cual se nos está solicitando a nosotros. Entonces, si se fijan, ¿qué característica vamos a ver? Inclusive cuando nosotros analizamos la temática en su momento, veíamos que por acá habían unos elementos que se iban a simplificar y que la ecuación nos quedaba de otra forma. Pongámoslo por acá, recordándonos de eso. Entonces esto va a ser igual a pi por diámetro 1 al cuadrado entre 4, ¿verdad? Por la velocidad 1. Todo eso entre pi por diámetro 2 al cuadrado entre 4. Y si se fijan, el factor de pi entre 4 de los dos términos, como está en el numerador y en el denominador, se simplifica. Quiere decir que la ecuación para la velocidad 2 queda simplemente en función de los diámetros al cuadrado y la velocidad. Entonces sería diámetro 1 al cuadrado, velocidad 1 entre diámetro 2 al cuadrado. ¿Qué sucede? Acá no me voy a preocupar porque si se fijan, los diámetros estén en milímetros. ¿Por qué? Porque quieras o no, al elevarlos al cuadrado y estar dividiendo, esas unidades se van a simplificar porque voy a tener las mismas unidades de diámetro en la parte del numerador como en la del denominador. Entonces ahora sustituyamos para encontrar. Tendríamos 25 al cuadrado. Lo voy a colocar porque de todas maneras tiene que quedar indicada. 25 milímetros elevados al cuadrado por la velocidad de 1 que eran 3 metros sobre segundo entre lo que es 50 milímetros al cuadrado. Regálenme ustedes qué valor numérico da eso, por favor. $0.75. 0.75. ¿Qué unidades? Metros sobre segundo. Ahí estamos. Si se fijan ustedes, ya con esto venimos ubicándonos nosotros por acá y tenemos el valor que nos hacía falta a nosotros para poder calcular lo que era la presión 2. Pues continuamos por acá entonces. Así se fijan, esto fue lo primero que hicimos. Lo segundo fue encontrar la velocidad 2. Entonces lo tercero es encontrar lo que es la presión 2. Que para nuestro caso va a ser la velocidad 1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Lo que estaba ya al lado izquierdo no lo toco, simplemente lo voy escribiendo. Presión 1 entre peso específico. Y del otro lado teníamos nosotros Z2, pasa acá a restar, menos la velocidad 2 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Hasta acá, todo lo que podía pasar a la izquierda. Y tenía presión 2 entre el peso específico. Quiere decir que como el peso específico estaba dividiendo, va a pasar a multiplicar al lado izquierdo por el peso específico. Ya una vez yo tengo planteada la ecuación, ya puedo proceder a lo que es la sustitución de datos. Ahora bien, antes de continuar, ¿cuánto es el valor del peso específico del agua a 10 grados centígrados, muchachos? Ustedes me dicen. Hubo una clase en la cual hablamos de eso, fíjense.
Ajá, ¿cuánto? ¿Cuánto es el peso específico del agua de 0 hasta 10 grados centígrados, muchachos? Jennifer. Ingeniero, Ajá. no sé si eran los 1000 o 999 y algo. No, revisen en la tabla de propiedades mecánicas del agua para revisar esto. Porque si se fijan, el detalle está que si ustedes no tienen seguridad de esto, pueden cometer el error. Y esas tablitas que ustedes poseen son los que les fundamentan muchas cosas. Cualquiera de las tres, Jennifer, ¿cuánto es el valor que se utiliza y por qué? Está Jennifer Elizabeth, Jennifer Xiomara y Jennifer Méndez. Uf, no, Juan Daniel. No. Acuérdense que no van a trabajar en kilopondios por metro cúbico por ahí. Ingeniero, Dígame. no sería 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. ¿Y se acuerda por qué? Bueno, acá tengo la tabla. Ajá. ¿Qué dice la tablita? Pues la tabla acá me dice que para el agua a temperatura de 10 grados Celsius, para el peso específico sería 9.81. Es que si se fijan, desde 0 hasta 10 ocupa ese valor numérico. Hubo una ocasión en clase que hicimos Correcto, es lo mismo. el cual ocupaba un valor diferente de 4 grados centígrados. Y ahí fue donde les daba la disyuntiva de cuánto es y les dije yo, revisemos la tabla y al revisar la tabla se veía que tiene el agua un rango de valores desde 0 grados hasta lo que es 10 grados centígrados que no cambia o se permanece constante lo que es el peso específico que hay que utilizar con ella. Habiendo aclarado eso, podemos sustituir. Que si se fijan, son 9.81 por 10 a la 3. Sería newton sobre metro cúbico. Hoy voy con los elementos del interior. La velocidad 1 era 3 metros sobre segundo. Ahora el cuadrado entre 2 por 9.81 metros sobre segundo. Al cuadrado también. Ahí tengo ese término. Presión 1 de cuánto era, 300 y algo era. 345 por 10 a la 3. Newton sobre metro cuadrado. Entre el peso específico de 9.81 por 10 a la 3 Newton sobre metro cúbico. Todo eso me decía menos ahora el valor de Z, que es de 2 metros, menos el valor de la velocidad 2 al cuadrado, 0.75 metros sobre segundo al cuadrado, entre 2 por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a cambiar el tamaño del signo de agrupación porque me quedó pequeño para cuando me tocó escribir esto. Y esta acá tendría la ecuación para poder encontrar lo que es la presión 2. Y ojo, si ustedes revisan los términos, todos van a quedar
con metros lineales al interior del signo de agrupación. Recuerdan que ella decía que eran carga de altura, carga de velocidad y carga de presión. Cada una de esas cargas, al verlas ustedes, quedan en unidades de metros. Si revisan acá, va a ser metros al cuadrado entre segundos cuadrados. ¿Sobre qué valor? Metros entre segundos cuadrados. Quiere decir que simplifica los segundos cuadrados. De estos metros cuadrados simplifica uno, simplifica esto y al final quedan unidades de metros. Entonces, los tres términos que ustedes ven acá van a quedar de igual forma. Revisen en esto, 345 por 10 a la 3 newton sobre metros cuadrados. Y aquí newton sobre metros cúbicos. Se simplifican los metros, los newton, perdón, los metros al cuadrado completos. Y aquí de este metro cúbico va a quedar metros a la 1. Y como queda en el extremo, eso pasa a estar arriba, como metros a la 1. Ahora bien, háganme un favor. Me van a regalar cada uno de los valores numéricos que dan en estos términos. Cuánto den el primero, cuánto den el segundo, este que no lo vamos a tocar, y cuánto den este último que tenemos. Regálenme los numeritos de ustedes. Ya tenemos valores, muchachos. Me dice Juan Daniel, 35.1882. El número 2, el número 1.4587. Ahí voy a colocarlos por ahí, punto 4587. Este es el primero. El segundo me dice 35.1682. Metros también. Y el último que estaba ahí, 0.0287. Vaya, eso menos 2 metros también, ¿verdad? Ahora háganme el favor de darme cuánto queda en la parte de adentro de esta expresión. Punto 0.287. 33.5982 dicen que al interior. Punto 5982 metros. Y se fijan, esto es para poner la presión 2. Si vemos las unidades, estos son metros cúbicos. Vamos a simplificar con este metro, nos va a quedar newton sobre metros cuadrados. Y eso multiplicado por 9.81 por 10 a la 3. Me dicen que son 329.598. Voy a colocarlo por acá. 329.598
.42 dice. Newton sobre metro cuadrado. Ese sería el valor numérico ya de la respuesta de la presión 2 que nosotros se nos solicitaba al final. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Corroboremos si ese valor es eso, o si lo que traíamos por ahí está incorrecto y esto es lo adecuado. Veamos por acá. Procedemos entonces ahora a verificar. Ecuación de Bernoulli entre los dos puntos, el peso específico del agua, velocidad de 0.75 metros sobre segundo, la sustitución, y ahí tenemos dice aquí y aquí, punto 42. Me hizo falta poner 342, punto 342. No era solo punto 42. No, era punto 342. Bueno, me comí un numerito entonces por aquí. Ahí está. Y ahora sí lo pongo por acá. Tenemos ese punto 342. Entonces estamos viendo que llegamos a lo que era por acá. Ahora bien, antes de continuar, como con la ecuación de Bernoulli se pueden atender varios casos, pero se nos pueden hacer más fácil o más complejos dependiendo de lo que nosotros conozcamos, e inclusive nos vamos a dar cuenta que hay algunas cosas que nos las daban desde física, nos generaban las ecuaciones, pero nunca nos decían de dónde salían, y ahora vamos a conocerlo porque vean, la verdad es que la ecuación de Bernoulli es de la que se deducen aquellas que ustedes utilizaron, que era la de Torricelli, la del venturímetro, sí se recuerdan de eso, ¿verdad? Unas que analizaban alas de aviones porque hablaban de lo que era el caudal que iba a pasar o la velocidad que podía tener, y veían las líneas de flujo, que si era un flujo turbulento o si era un flujo laminar. Más adelante nos vamos a meter con eso en lo que son los ductos, porque resulta que en los ductos se utiliza eso y a partir de ello se establecen lo que son coeficientes de fricción o de desgaste que generan pérdidas debidas a diferentes dispositivos. Ahí lo vamos a ver. Entonces, si se dan cuenta, vamos a verificar esas ecuacioncitas que nosotros ocupamos en aquel momento. Donde nos dice en principio, para ver esto, en tanques o depósitos, y toberas expuestos a la atmósfera, cuando el fluido en un punto de referencia está expuesto a la atmósfera, la presión es igual a cero y el término de la carga de presión se cancela de la ecuación de Bernoulli. Fíjense bien qué es lo que sucede. Es como que yo pusiera, si se recuerdan, acá lo que sería un depósito, baja por acá, y aquí en la parte de abajo le coloco un pequeño chorro. ¿Ya? ¿Qué sucede? Este pequeño chorro que yo voy a tener va a sacar cierta cantidad de líquido. Pero ¿qué es lo que pasa? Está con presión atmosférica en este punto, y acá también va a estar afectado por lo que es la presión atmosférica. ¿Qué quiere decir? Que la presión al estar abiertos los dos es la misma, y por eso se cancela de la ecuación y nos genera lo que sería esto que ustedes ven acá, una reducción que ya solo queda en términos de la carga de altura y de lo que es la carga de velocidad para cada uno de los puntos. Ahora bien, agreguémosle a esto lo siguiente. La carga de velocidad en la superficie de un tanque o de un depósito se considera muy pequeño, por lo tanto igual a cero, y se cancela en la ecuación de Bernoulli, ya que la velocidad es igual a caudal sobre área, ya que el tanque es muy grande en comparación con el tamaño del área del flujo del interior de la tubería, suponiendo que el punto 1 es la superficie del tanque, y se tendría, y nos da por aquí, si se vean, cancela la velocidad en el punto 1. No sé si quieren que les haga la demostración por la parte matemática para comprenderlo, porque esto es de lo que ustedes vieron en matemática básica. No sé si quieren que se los muestre para que les quede claro por qué hacen cero la... Por favor, ingeniero. Vaya, miren, lo que sucede es esto. Si yo vengo de manera matemática y recuerdo acá, agarro esta ecuacioncita
y a mí me dice que tengo el caudal y tengo el área. Resulta que si el caudal, digamos que es un valor de 5, pero en la parte de abajo vengo yo y pongo 135 por 10 a la 9, regálenme qué numerito me le da ahí. 50, 135 por 10 a la 9. Me da 3.7037 por 10 a la menos 11. Me da un montón. Por 10 a la menos 11. Entonces, si se fija, este valor, yo sé que toda la vida se va a aproximar a 0, a ese valor. Y si se recuerdan de la matemática básica, ustedes tenían una propiedad que les decía que si tengo K entre infinito, el valor al que tiende es a 0. Ese principio es el que utilizamos ahí. Hoy lo voy a ver de otra forma, de una manera más sencilla. Este era desde el punto de vista matemática, ahora desde el punto de vista de lo que nosotros vivimos en nuestras viviendas inclusive. Si ustedes se van a su casa y destapan lo que es la pila, ustedes van a verificar que el ritmo con el cual va descendiendo el agua es bastante lento, ¿ya? Entonces, si se fijan, a mayor diámetro de estos elementos, la velocidad con la cual va a ir disminuyendo tiende a ser demasiado pequeña. Fíjense, eso poniéndolo con lo que es la pila de nuestra vivienda. Ahora imaginémonos un tanque que está sirviéndole agua a lo que es una comunidad. Cuando lo quieren vaciar, si nosotros nos vamos a la parte de arriba, esa velocidad con la cual está bajando es insignificante, más no sin embargo en el punto de salida, porque en el punto de salida voy a tener un ducto con un diámetro menor. Entonces, si se fijan, por toda la presión que viene, el caudal, la velocidad con la que voy a ver que sale esa agua va a ser bastante grande, igual que lo que nos sucede en nuestra vivienda. Si ustedes vienen y tienen un tanquecito en una torre en su casa y de ahí le sirven a la vivienda, ustedes se van a dar cuenta que el diámetro del tanque es mucho más grande que la salida, y la salida simplemente trae un reductor de 1 pulgada a 1/4, y luego lo pasa a 1 pulgada a 3/4, e inclusive hay que meterle ciertos elementos para llevarlo a una tubería de media, que es con la que nosotros tenemos en las viviendas. No sé si alguna vez se habían cerciorado de eso. Entonces, pero es por esto mismo, ¿ya? En la parte de arriba de ese tanque nosotros vamos a ver que pues es bastante lento ese ritmo de descenso, mientras que en los puntos donde el diámetro es menor es mucho más acelerado. Entonces, ese es el motivo por el cual se sustenta que, si se fijaron, el tanque está abierto en los dos puntos, y aparte de eso, resulta que el diámetro del elemento en la parte de arriba es demasiado grande. Entonces, ¿qué me dice? Que allí yo voy a simplificar la velocidad por este motivo que tenemos acá. Porque dice, vean, este sería como el punto 1 y este de acá sería el punto 2. Es decir, reviso es lo que hace acá. Quiere decir que en el punto 1, en la parte de arriba, el diámetro es inmenso. Entonces me hace que la velocidad 1 tienda a ser 0. Por eso es que la simplifican de la ecuación y queda ya esta ecuación, mira. Z1 igual a Z2 más la velocidad o la carga de velocidades sin presiones ya. Entonces esas son las cuestiones que nosotros tenemos que tomar en consideración. Alguien me va a decir, mire, pero yo no veo la ecuación ahí de Torricelli ni de Venturi. Ya lo vamos a ver cuando hagamos los despejos, porque ahorita no le hemos ocupado desde bien. Fíjense la segunda nota que tenemos que considerar. Me dice, ambos puntos de referencia están en la misma tubería. Si existe flujo estable, se dice que cuando los dos puntos de referencia para la ecuación de Bernoulli están dentro de una tubería del mismo tamaño, los términos de carga de velocidad en ambos lados de la ecuación son iguales y se cancelan. Y si se fijan, la clave para verificar esto está acá, que la tubería es del mismo tamaño. Es como que yo tuviera un ducto cualquiera, pero ese ducto no cambia en este punto ni cambia en este. Entonces, ¿qué sucede? Como si se recuerdan, la velocidad depende de lo que es el caudal, y el caudal difiere. No, tendría yo entonces, que el caudal en 1 es igual al caudal en 2, es decir, el área 1, velocidad 1 es igual al área 2, velocidad 2. Como las área 1 es igual a área 2, puedo cancelarla, puedo simplificarla. Entonces, ¿qué me dice? La velocidad en 1 es igual a la velocidad en 2. Si yo reviso acá,
Cuando yo despeje la velocidad 2 a la izquierda o la velocidad 1 a la derecha, ¿qué es lo que pasa? Se eliminan entre sí y por eso es que del término de Bernoulli, en cuanto a la carga de velocidades, se hacen cero porque tienen la misma magnitud en los dos puntos, reduciendo la ecuación a lo que nosotros vemos acá. La carga de altura más la carga de presión en 1 es igual a la carga de altura en 2 más la carga de presión en ese punto 2. Luego tenemos la tercera observación o condicionante que tenemos que ver. Si las elevaciones de ambos puntos de referencia son iguales, cuando los dos puntos de referencia para la ecuación de Bernoulli están a la misma elevación, los términos de carga Z1 y Z2 son iguales y se cancelan. Lo mismo que estaba haciendo por acá, si ustedes se dan cuenta. Que resultó que tenía el mismo ducto. Bueno, lo voy a hacer acá mejor otro dibujito. Tengo por acá un ducto todo chafoso, perdón, pero no me queda muy bien esa línea. Voy a ocupar mejor la herramienta. Es para eso. Vengo yo, hago esto por aquí, aunque se me haya movido muy poquito. Esta cosa. Me hace mis trucos raros por ratos. Ahí se fijan, me vengo por acá, más o menos. Entonces, ¿qué sucede? Si este ducto, un cortadito por acá, vengo yo y digo, voy a colocar mi nivel de referencia por acá. Ese nivel de referencia a mí me va a decir que la altura que tengo, ya sea en el punto 1 o en el punto 2, poniendo que aquí es 1, suponiendo que aquí es 2, voy a tener Z sub 2. Y ya bien, le estoy tomando la medida como al centro de la tubería. Voy a decir que Z1 es igual a Z2 y por lo tanto se van a cancelar en la ecuación de la carga de altura o de que teníamos por acá. Y nos reduce la ecuación. Entonces nos queda velocidad, carga de velocidad en 1 más la carga de presión en 1 igual a carga de velocidad en 2 más carga de presión en 2. Así se fijan, hasta este punto de los tres condicionantes que nosotros tenemos ahí, ¿les ha quedado alguna duda de ellos? Bueno, creo que no. Continuemos entonces con el siguiente. Nos dice, en la siguiente figura se muestra un sifón utilizado para conducir agua desde una piscina. La tubería que forma el sifón tiene un diámetro interior de 40 milímetros y termina en una tobera de 25 milímetros de diámetro. Si se supone que el sistema tiene pérdida de energía, calculemos el flujo volumétrico a través del sifón y la presión en los puntos B y E. Vaya. Entonces, para solucionar esto, lo primero que voy a sacar es el flujo volumétrico. Pero voy a revisar según este diagrama y los datos que tengo, en donde tengo menor cantidad de datos, porque lo que sí se fijan, voy a sacar primero es aquí me dice flujo volumétrico, y ese flujo volumétrico del cual hablo acá, sabemos que es Q, que es igual a área por velocidad. Entonces tengo varios puntos para poder efectuar el análisis. Y si se fijan, acá abajo hay una línea horizontal. Esa línea horizontal va a ser para mí mi nivel de referencia. A partir de este punto es que yo puedo comparar cualquiera de ellos. Entonces, si reviso los datos que tengo acá, entre el punto A, el punto B y el punto D están a la misma altura. El punto A y el punto F están en alturas diferentes. ¿Qué es lo que sucede entre ellos? Que resulta que, si ustedes se dan cuenta, donde tengo menor cantidad de datos es entre A y entre E. ¿Qué puedo hacer para encontrar alguna velocidad? Porque si se fijan en F, si se fijan hay una presión de 0, pero quiere decir que va a haber una velocidad. Voy a ocupar la ecuación de Bernoulli para encontrar velocidad, para sustituir en aquella ecuación, porque las áreas las voy a tener. ¿Sí se fijan? Vamos a ocupar la ecuación de Bernoulli entre A y
F para mi caso. Acá es donde tengo ciertos datos, si se fijan. Tendría entonces Z de A, velocidad de A al cuadrado entre 2 veces la gravedad, presión de A entre el peso específico igual a el Z en F más la velocidad de F al cuadrado de 2 veces la gravedad más la presión en F sobre el peso específico. Y puedo ver yo, me dijo que la presión en A es de 0 porque aquel dato que me decía está abierto a la atmósfera. Esto que está acá, miren, permite que esté entrando aire por acá. La altura de A sí la voy a tener, si se fijan, desde acá hasta acá, A tiene Z, ponerlo acá, Z de A es igual a 1.8 más 1.2. ¿Cuánto nos da eso, muchachos? 1.8 más 1.2. 3. 3 metros serían los que tenemos allá entonces. Ya con eso pues voy a poder sustituir acá. Me dice que en A no hay velocidad, como es un tanque demasiado grande, lo que va a resultar que, como les decía, el ritmo de vaciado va a ser bien pequeño. Y si se fijan, lo que es F está en el nivel de referencia. ¿Cuánto es altura? 0. Velocidad sí va a tener, porque si se fijan, incluso tiene una tubera o un reductor, que lo que va a hacer darle una velocidad mucho mayor. ¿Qué sucede con la presión en F? La presión en F, ¿cuánto vale? 0. Entonces me doy cuenta que me queda una reducción. Voy a ponerlo acá. Z de A es igual a la velocidad en F al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Si despejo de acá voy a tener 2 veces la gravedad por Z de A igual a la velocidad en F al cuadrado. Entonces solo necesito la velocidad en F, es decir, radical de acá. Y se acuerdan, esta es la formulita que ustedes conocían en física. Pero si se fijan, la bendita fórmula que tenían ahí que decía 2 veces la gravedad por la altura. Y eso en un radical, no me acuerdo si era la de Torricelli, la de Venturi, cómo es que le llamaban allá, pero si se vean, ¿por qué es que se hace la reducción? Y nunca nos dijeron, porque era un elemento que estaba abierto a lo que era la atmósfera en los 2 puntos. Se suponía que el recipiente del cual venía en el punto 1 era demasiado grande y la velocidad tendría a ser 0, y lo que era el punto más bajo, el que se tomaba de referencia para anular lo que era la altura que estaba ahí. Si se fijan, ya ahora estamos solamente a un paso de poder calcular. Tendríamos entonces la raíz cuadrada de 2 por 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y eso por la altura de A que me dijeron por ahí que eran 3 metros, ¿verdad? Regáleme cuánto da la velocidad en el punto F. $7.6720. Bueno, ahorita lo 7.6720. Ya con eso nos permite entonces ahora tener el caudal realmente, porque teníamos esa traba, ¿verdad? Lo puedo calcular en el punto F. Que va a ser el caudal de todo el sistema. Área en F por velocidad en F. Es decir, pi por el diámetro, en ese caso en F es de 25 milímetros, por... No lo voy a poner en solo, lo voy a hacer la conversión mejor. 25 milímetros por lo que era un metro, pues son 1000 milímetros. Todo esto le va al cuadrado. Y entre 4, ¿verdad? Por lo que era la velocidad, que es 7.6720
Ups, metros sobre segundo. Por ahí estaríamos. Me hacen el favor y me regalan cuánto de ese numerito. Y aquí no le puse metros sobre segundo, perdón. En este cuando me lo regalaron por ahí. ¿Cuánto me le dio ese caudal? $3.7660 por 10 a la menos 3. Vamos a poner por acá. 3.660, ¿verdad? No, 7666. 7660 por 10 a la menos 3 metros al cubo sobre segundo. Ese sería el valor del caudal que nosotros hemos encontrado. Ahorita lo vamos a corroborar. Quiero que vean algo. Desde acá ustedes se pueden dar cuenta que lo que ya vimos con esto no se va a desprender. Incluso van a haber algunos casos donde vamos a tener que acordarnos de lo que es las ecuaciones de análisis de tubos en U, de otras cosas, porque no todo lo vamos a poder resolver con una sola ecuación. Y si bien en este caso nos auxiliamos de Bernoulli para encontrar un caudal. Y en el anterior, si se fijaron, pues de la ecuación de caudal de la que no se basamos nosotros para encontrar lo que era una velocidad y poder ocupar después la de Bernoulli. Vamos a ver cuánto nos daba por acá. Si se fijan, por acá aparecen los datos, el valor de lo que era la velocidad de 7.6720, luego el caudal de 3.766, que es exactamente lo que nosotros sacamos. Ahora empezaríamos con el valor que nos pide acá, si se fijan, la presión en los puntos P y E. Cuando le pone la flechita no indica bien, pero es presión en B y lo que es la presión en E. Esos son los dos que nos está pidiendo ahí. Entonces vamos a empezar con la presión en B. Para eso, si se fijaron, cuando empecé con este análisis, les decía yo, según el diagrama que tengo, veo aquellos elementos que me generan menores dificultades para poder hacer la comparativa. En este caso, yo, el que voy a utilizar, si se fijan, no me voy a desprender de A, porque A es donde hay menor cantidad de elementos por las condiciones que tienen. Y reviso que si me quiero quitar de encima lo que es la parte de la altura, lo comparo con el punto B, porque si se fijan, A y B están en la misma altura. Entonces voy a comparar lo que es con la ecuación de Bernoulli, Z de A con Z de B, o lo que sería los puntos A y E. Lo voy a poner por acá. Encontrando la presión en B con Bernoulli. Nos dice acá, entonces, voy a analizar el punto A y el punto B. Tendría entonces Z de A más velocidad al cuadrado de... velocidad al cuadrado de A entre 2 veces la gravedad más la presión en A entre peso específico igual a Z en B más velocidad en B al cuadrado entre 2 veces la gravedad más la presión en el punto B entre peso específico. Entonces ahora ya hago alusión a lo que conocíamos según los datos que estaban por allá. Me decía que la altura de A, aquí, ¿verdad?
Voy a ver, la altura de A es igual a la altura de B. Entonces, como son iguales, se cancelan entre sí. Eso sí se van a eliminar. Si reviso la velocidad por ser un tanque demasiado grande, va a tender a ser igual a 0. Es un tanque grande, decíamos. Y la presión en A es igual a 0 porque está abierto a la atmósfera. Y vemos entonces, nos queda que 0 es igual a la velocidad de B al cuadrado entre 2 veces la gravedad más la presión en B, el peso específico. Entonces, si se fijan, ya para poder obtener la presión en B, lo que necesito es la velocidad. Entonces, como esto fue lo primero que efectuamos, lo segundo que vamos a hacer es encontrar la velocidad de B usando de nuevo nuestra herramienta de caudal. Entonces tendríamos el caudal, ahora ya lo conocemos. El caudal va a ser igual al área en B por la velocidad en B. Tengo entonces por acá el valor de 3 puntos. Yo lo voy a despejar primero para después sustituir los valores numéricos. Caudal entre el área de B igual a velocidad de B. Tendríamos entonces acá 3.7660 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo entre, ahora la ecuación del área, y por el valor del diámetro en B, que ver acá arriba, son 40 milímetros, porque es el ducto. 40 milímetros por 1 metro entre 1000 milímetros. Esto es cuadrado. Y todo eso termina entre 4. Por ahí vamos a encontrar la velocidad de B. Regalen ustedes qué numerito les da por ahí. Me dice por acá, Juan, que son 49.9502. No, no, me equivoqué, Inge. Revísele por ahí, pues me avisa. 2.9968, ¿verdad? 2.9968. No había elevado al cuadrado algo. No, en vez de poner 40 milímetros puse 10. Y ahí se le puede dar variaciones. 2.99. 68. 68 metros sobre segundo. Una vez tenemos eso, ahora regresemos a esta ecuación. Número 3. Despejar y sustituir V por B. Le voy a poner a esta ecuación 1. En ecuación 1. Vámonos para acá. Voy a venir y es menos la velocidad de T al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Si se fijan, multiplicado como el peso específico estaba dividiendo, va a pasar a multiplicar por el peso específico igual a la presión de B.
Entonces tendría menos 2.9988 metros sobre segundo, y todo esto al cuadrado por 9.31 por 10 a la 3 newton sobre metro cúbico entre por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces la presión en B, ¿cuánto nos da? Menos 4.490.4051. Menos 4.490. Punto 4051. 4051 newton sobre metro cuadrado. Fíjese bien en eso. Ese valor numérico, si se fijan, aparece con un signo que seguido menos. Porque si se recuerdan, tendría una presión inferior a la presión atmosférica, lo cual indica que por eso es que succiona desde lo que es el tanque a otro punto que tengan por ahí. Vamos a colocar por aquí la nota. Permite funcionar el tanque. Bueno, si se fijan, hasta ahí ya tenemos la primera presión, que era la presión en B. Nos falta la presión en lo que era el punto E, me parece. Vamos a ver hasta dónde lo lleve por acá, porque creo que con sus otros compañeros lo hemos llegado hasta esta, y en la siguiente clase continuamos con lo que es la presión en E. Revisemos por acá. Nos dice entonces, analizamos el punto E y B, vemos qué es lo que se va a hacer cero. Nos queda la pequeña ecuación donde nos queda que la presión en B es igual a aquello de la velocidad al cuadrado en B. Luego encontramos la velocidad 2.9969. Luego el valor de menos 4.490.48. Aparece por acá, que coincide con el dato que ustedes tenían por el arriba. 90.7048. Por ahí aparece 40.51. Pero no es mucha la discrepancia que vamos a tener. Entonces, si se fijan, en este caso, para la siguiente, vamos a continuar con lo que sería lo que es la presión en el punto E, y vamos a tomar pues lo que sería para poder analizar en esa clase también. Bueno, nos quedamos hasta acá y continuamos en la siguiente. Y vamos a ver otros donde ya van a ver que también se pueden utilizar otros conceptos que nosotros hemos visto de estática para lo que es la parte de dinámica. Bueno, pues nos quedamos por acá entonces. Espero que tengan feliz tarde. Muchas gracias, ingeniero. Feliz tarde.